Hay secretos tan oscuros que ni siquiera el sol abrasador del Pacífico puede revelarlos, hasta que es demasiado tarde. El año de 1982 quedó marcado en la memoria colectiva de Nayarit, no solo por la crisis económica que azotaba México, sino por un escándalo que haría temblar los cimientos morales de una pequeña comunidad rural. Lo que comenzó como rumores susurrados entre vecinas en el mercado, pronto se convertiría en uno de los casos más perturbadores y silenciados de la historia del Estado. Esta es la historia real de Rosa María Sánchez, una mujer cuya existencia escondía un secreto tan atroz que, cuando finalmente salió a la luz, muchos prefirieron negarlo antes que enfrentar la terrible verdad. San Blas era un pueblo donde todos se conocían. Las calles de tierra se llenaban cada mañana con el canto de los gallos y el aroma del café recién hecho. Era un lugar donde las puertas permanecían abiertas, donde la palabra de un hombre valía más que cualquier contrato, y donde los secretos, supuestamente, no podían ocultarse por mucho tiempo. Pero Rosa María había logrado mantener el suyo durante casi 3 años. Tenía 32 años cuando los hechos salieron a la luz. Era una mujer callada, de complexión robusta y mirada esquiva. Vivía en las afueras del pueblo, en un rancho heredado de su difunto padre, un terreno de 3 hectáreas donde cultivaba maíz y frijol con resultados mediocres. Después de que su esposo la abandonara en 1979, Rosa María se había convertido en una figura cada vez más solitaria y extraña. Los vecinos comentaban que había cambiado, que algo en ella se había roto cuando aquel hombre se marchó sin despedirse, llevándose lo poco de valor que había en la casa. El rancho de Rosa María albergaba 4 burros, animales de carga que cualquier campesino de la región consideraría herramientas indispensables para el trabajo agrícola. Eran animales comunes: Pancho, el más viejo y de pelaje gris; Cenizo, el más terco; Prieto, el más grande; y Colorado, el más joven del grupo. Para cualquier observador externo, eran simplemente bestias de trabajo. Pero para Rosa María, representaban algo completamente distinto, algo que la mente humana se resiste a comprender. El primer indicio de que algo andaba terriblemente mal llegó en febrero de 1982. Lucía Ramírez, una vecina que ocasionalmente compraba quelites del huerto de Rosa María, llegó al rancho una tarde sin avisar. Lo que presenció a través de la ventana del establo la dejó paralizada. Sus gritos alertaron a otros vecinos, y aunque Lucía nunca dio detalles exactos de lo que vio, su rostro desencajado y sus manos temblorosas contaban una historia que las palabras no podían expresar. Durante días, se negó a hablar del asunto, pero el rumor ya había comenzado a extenderse como fuego en pastizal seco. Las autoridades locales, en un principio, desestimaron las acusaciones. El comisario municipal, don Efraín Torres, un hombre de la vieja escuela, consideraba imposible que tales actos pudieran ocurrir en su jurisdicción. Son habladurías de viejas chismosas, declaró en la cantina del pueblo, donde los hombres se reunían cada tarde. Pero la presión social fue aumentando. Más vecinos comenzaron a recordar comportamientos extraños. Rosa María compraba cantidades inusuales de alimento para animales, pasaba horas encerrada en el establo, y en más de una ocasión, personas que pasaban cerca del rancho de noche juraban haber escuchado sonidos perturbadores que no correspondían al simple relincho de los burros. Fue hasta marzo cuando las autoridades estatales, presionadas por un grupo de mujeres del pueblo lideradas por la maestra Guadalupe Mora, decidieron intervenir. Un operativo discreto fue organizado. 3 agentes de la Policía Judicial del Estado, acompañados por el médico veterinario del municipio, el doctor Ramón Castillo, se presentaron en el rancho una mañana. Rosa María los recibió con una calma inquietante, casi como si hubiera estado esperándolos. No opuso resistencia, no hizo preguntas. Simplemente los guió hacia el establo con una expresión vacía en el rostro, como si estuviera caminando en un sueño del cual no podía despertar. Lo que encontraron dentro superó las peores sospechas. El doctor Castillo, un profesional con más de 20 años de experiencia, tuvo que salir del establo para vomitar. Los animales mostraban signos evidentes de abuso sostenido: heridas, infecciones y un nivel de estrés que ningún animal de trabajo debería presentar. Pero más allá de la evidencia física, había algo en el ambiente de aquel lugar, una aura de depravación que impregnaba cada rincón. Objetos, marcas en las paredes, y un catre improvisado confirmaban que el establo no era simplemente un lugar de trabajo,
sino el escenario de actos que desafiaban toda lógica y moralidad humana. Rosa María fue arrestada esa misma tarde. No pronunció palabra alguna durante el trayecto hacia la comandancia de San Blas. Los agentes que la custodiaban recordarían después esa mirada perdida, como si estuviera observando algo que nadie más podía ver, algo más allá de las ventanas polvorientas de la patrulla. El pueblo entero se había congregado frente a la comandancia. Algunos gritaban insultos, otros simplemente observaban en silencio, con esa mezcla de horror y morbo que caracteriza a las multitudes cuando se enfrentan a lo inexplicable. El caso generó un dilema legal sin precedentes. México, en 1982, no contaba con legislación específica para este tipo de delitos. La zoofilia no estaba explícitamente tipificada en el Código Penal de Nayarit, y los fiscales se encontraron navegando en aguas turbias. ¿Cómo procesar un crimen que la ley no había contemplado porque resultaba impensable? El licenciado Humberto Aguirre, fiscal del distrito, pasó días revisando códigos y consultando con colegas de otros estados. Finalmente, decidió proceder bajo los cargos de maltrato animal, ultrajes a la moral pública y corrupción de menores, este último porque Rosa María había sido vista en compañía de su sobrina de 14 años en el rancho, aunque nunca se comprobó que la menor hubiera presenciado o participado en los actos. El interrogatorio reveló una historia aún más perturbadora. Rosa María habló con una franqueza desarmante, sin mostrar vergüenza ni arrepentimiento. Explicó que todo había comenzado 6 meses después de que su esposo la abandonara. La soledad, contó con voz monótona, se había vuelto insoportable. Las noches eran interminables, y la ausencia de contacto humano la estaba destruyendo por dentro. Una noche, en un estado de desesperación que describió como más allá del dolor, buscó consuelo en el único ser vivo que no podía rechazarla ni abandonarla: Pancho, el burro más viejo de su establo. Lo que comenzó como un acto aislado, producto de una crisis mental aguda, se transformó en un patrón de conducta. Rosa María justificaba sus acciones con una lógica retorcida. Los animales no la juzgaban, no la criticaban, no podían herirla emocionalmente como lo había hecho su esposo. En su mente fracturada, había encontrado una forma de conexión, de intimidad que llenaba el vacío dejado por la traición humana. Con el tiempo, incorporó a los otros 3 burros en lo que ella llamaba su nueva vida. Estableció rutinas, horarios, incluso desarrolló una jerarquía de preferencias entre los animales. Pancho seguía siendo su favorito, pero cada uno cumplía, en su retorcida cosmovisión, un papel específico en su existencia. El doctor Castillo preparó un informe veterinario devastador. Los 4 animales presentaban lesiones compatibles con penetración forzada reiterada. Pancho, el burro de 11 años, mostraba signos de trauma anal severo, infecciones bacterianas crónicas y un nivel de cortisol en sangre que indicaba estrés extremo sostenido. Los otros 3 presentaban condiciones similares en diversos grados. El informe concluía que los animales habían sido sometidos a un sufrimiento prolongado e innecesario. Varios grupos de protección animal de Guadalajara y Ciudad de México, al enterarse del caso, exigieron la máxima pena posible y el decomiso permanente de los animales. Pero la historia de Rosa María era más compleja que la simple monstruosidad de sus actos. El psiquiatra asignado al caso, el doctor Felipe Mendoza, un profesional formado en la Universidad Nacional que había trabajado en el Hospital Psiquiátrico de Tepic, realizó una evaluación exhaustiva. Su diagnóstico fue claro: Rosa María sufría de un trastorno depresivo mayor no tratado, agravado por un cuadro de parafilia zoofílica desarrollado como mecanismo de afrontamiento patológico. El abandono de su esposo había sido el detonante, pero las raíces del problema se hundían más profundo. Rosa María había crecido en un ambiente de negligencia emocional severa. Su padre, un hombre alcohólico y violento, había abusado físicamente de ella durante años. Su madre, sumisa y ausente, nunca intervino. El matrimonio de Rosa María había sido un intento desesperado de escapar de ese infierno, pero su esposo resultó ser otra figura abusiva que replicaba los patrones de su infancia. Sin embargo, el diagnóstico psiquiátrico no generó simpatía en la comunidad. El pueblo de San Blas no estaba interesado en explicaciones psicológicas ni en traumas infantiles. Para ellos, Rosa María era simplemente un monstruo que había profanado el orden natural de las cosas. Las misas dominicales se convirtieron en foros donde el padre Cornelio denunciaba la depravación moral que había infectado a la comunidad.
Esto es lo que sucede cuando nos alejamos de Dios. Tronaba desde el púlpito, mientras las mujeres asentían con fervor y los hombres apretaban los puños. La familia de Rosa María, avergonzada, negó cualquier vínculo con ella. Su hermano mayor, José Luis, declaró públicamente que su hermana había muerto para el día de su arresto. El juicio comenzó en mayo de 1982. El juzgado de primera instancia en Tepic se convirtió en el centro de atención mediática. Reporteros de periódicos nacionales llegaron para cubrir lo que ya se conocía como el caso de la mujer y los burros de Nayarit. La prensa amarillista tuvo un festín. Los titulares competían en sensacionalismo. La bestia humana de San Blas. Depravación sin límites en Rancho Nayarita. Mujer confiesa amor enfermizo por animales. Algunos medios más serios intentaron abordar los aspectos psicológicos y legales del caso, pero fueron ampliamente ignorados. El público quería escándalo, no comprensión. Durante el juicio, Rosa María mantuvo una actitud apática. Respondía a las preguntas con monosílabos, miraba al vacío durante horas, ocasionalmente sollozaba sin lágrimas. Su defensor de oficio, el licenciado Mario Vega, intentó argumentar incapacidad mental temporal, pero la estrategia fracasó. El juez consideró que Rosa María había actuado con plena conciencia de sus actos, que había tomado medidas para ocultarlos y que, por lo tanto, era plenamente responsable. El testimonio de Lucía Ramírez, la vecina que había descubierto inicialmente los hechos, fue particularmente dañino. Entre lágrimas, describió la escena que había presenciado con detalles que horrorizaron a la sala. El veredicto llegó a finales de junio. Rosa María Sánchez fue declarada culpable de maltrato animal agravado y ultrajes a la moral pública. La sentencia, 4 años de prisión, la pena máxima que el juez podía imponer dadas las limitaciones legales de la época. Adicionalmente, se le prohibió de por vida poseer, cuidar o acercarse a cualquier tipo de animal. Los 4 burros fueron decomisados y entregados a un santuario de animales en Jalisco, donde recibirían tratamiento veterinario especializado. El rancho fue embargado para cubrir las costas judiciales y los gastos veterinarios. Rosa María escuchó la sentencia sin inmutarse, como si las palabras del juez fueran pronunciadas en un idioma que no comprendía. La condena generó reacciones encontradas. Para muchos, 4 años era insuficiente para la magnitud del crimen. Grupos conservadores y religiosos organizaron protestas frente al Palacio de Justicia, exigiendo penas más severas y reformas legales que castigaran la zoofilia como delito grave. Por otro lado, algunos sectores académicos y de salud mental argumentaban que Rosa María necesitaba tratamiento psiquiátrico intensivo, no simplemente encarcelamiento. El debate se extendió a nivel nacional, apareciendo en programas de radio y en las pocas estaciones de televisión que existían en aquella época. México, un país profundamente católico y conservador, se vio forzado a confrontar una realidad que prefería ignorar: la existencia de parafilias extremas y la ausencia de un sistema de salud mental capaz de abordarlas. Rosa María ingresó al Centro de Readaptación Social de Tepic en julio de 1982. El penal, construido en los años 60, era un edificio gris y deteriorado donde se hacinaban delincuentes de todo tipo. Para las demás reclusas, Rosa María representaba algo peor que las asesinas, las narcotraficantes o las ladronas. Era una aberración, algo que desafiaba su comprensión del bien y del mal. Desde el primer día, fue sometida a un aislamiento brutal. No el aislamiento oficial impuesto por las autoridades, sino el rechazo total de la población penitenciaria. Nadie le hablaba, nadie compartía comida con ella, nadie se sentaba cerca durante las actividades comunes. En el comedor, se formaba un círculo vacío alrededor de su mesa, como si llevara consigo una enfermedad contagiosa. El maltrato escaló rápidamente. A las 3 semanas de su ingreso, un grupo de reclusas la emboscó en las duchas. Le raparon el cabello, la golpearon brutalmente y le grabaron con un clavo oxidado la palabra bestia en el antebrazo izquierdo. Los guardias llegaron tarde, demasiado tarde, o quizás no tan tarde como pretendieron. Rosa María pasó 5 días en la enfermería del penal, donde recibió atención médica mínima. El director del penal, consciente del problema, decidió colocarla en una celda de aislamiento por su propia seguridad. Allí pasaría la mayor parte de su condena, en un espacio de 2 metros por 3, con una letrina en la esquina y una ventana diminuta por donde apenas entraba luz.
El aislamiento prolongado destruyó lo poco que quedaba de su salud mental. Rosa María comenzó a experimentar alucinaciones. Según el informe del psicólogo penitenciario, el doctor Arturo Beltrán, escuchaba voces de los burros llamándola, veía sombras de animales en las paredes de su celda. Desarrolló rituales compulsivos, contaba los ladrillos de su celda una y otra vez, organizaba su comida en patrones geométricos antes de comerla, hablaba en voz baja con interlocutores invisibles. El doctor Beltrán recomendó su traslado a una institución psiquiátrica, pero la solicitud fue denegada. El sistema penitenciario mexicano de los años 80 carecía de recursos, francamente, de voluntad para atender casos como el de Rosa María. Era más fácil dejarla pudrirse en su celda que enfrentar la complejidad de su condición. Mientras tanto, en San Blas, la vida continuaba pero las cicatrices permanecían. El rancho de Rosa María, ahora abandonado, se convirtió en una atracción mórbida. Adolescentes aventureros se atrevían a entrar de noche, buscando emociones o pruebas de su valentía. Surgieron leyendas urbanas. Algunos juraban haber visto la sombra de Rosa María vagando entre los corrales vacíos. Otros decían escuchar rebuznos espectrales en las madrugadas. La propiedad, incapaz de encontrar comprador, cayó en el abandono total. La maleza devoró los campos de cultivo, el techo del establo colapsó, y las paredes comenzaron a desmoronarse. Se convirtió en un monumento involuntario a la tragedia, un recordatorio físico de que incluso en los lugares más tranquilos pueden ocultarse horrores inimaginables. El caso también dejó secuelas legales importantes. En 1983, el Congreso de Nayarit aprobó reformas al Código Penal Estatal, incorporando por primera vez disposiciones específicas contra el bestialismo y la zoofilia. La Ley Rosa María, como fue conocida informalmente, establecía penas de hasta 8 años de prisión para actos de naturaleza sexual con animales, además de multas significativas y prohibiciones permanentes. Otros estados comenzaron a seguir el ejemplo, y para finales de la década, la mayoría de las entidades federativas de México habían actualizado sus legislaciones. El caso había forzado al sistema legal mexicano a evolucionar, aunque fuera por las razones más oscuras. En el santuario de Jalisco, los 4 burros recibían cuidados que nunca habían conocido. El equipo veterinario, liderado por la doctora Patricia Romero, trabajó incansablemente para rehabilitarlos. Pancho, el más afectado, requirió múltiples cirugías reconstructivas. Su recuperación fue lenta y dolorosa, pero gradual. Los veterinarios notaron cambios conductuales interesantes. Inicialmente, los burros mostraban miedo extremo hacia los humanos, especialmente hacia las mujeres. Con el tiempo y mediante terapia conductual, comenzaron a confiar nuevamente. Pancho nunca se recuperó completamente. Desarrolló una cojera permanente y mantuvo una actitud defensiva hasta sus últimos días. Murió en 1987, a los 16 años, rodeado de cuidadores que le ofrecieron la dignidad que Rosa María le había robado. De vuelta en prisión, Rosa María experimentó un momento de aparente lucidez en el otoño de 1984. Durante una de las escasas sesiones con el psicólogo, habló con una claridad sorprendente sobre sus acciones. Por primera vez, expresó algo parecido al remordimiento. Yo sabía que estaba mal, confesó con voz quebrada, pero era lo único que me hacía sentir algo. Prefería ser un monstruo que sentir a no sentir nada. El doctor Beltrán documentó meticulosamente esta conversación, considerándola un avance significativo. Sin embargo, fue un destello breve. Días después, Rosa María regresó a su estado catatónico, murmurando incoherencias y negándose a comer. Los años en prisión transcurrieron con una lentitud agónica para Rosa María Sánchez. Cada día era idéntico al anterior. Despertar en la celda húmeda, recibir una charola con comida insípida, contar las horas hasta que la oscuridad volviera a cubrir su pequeño universo de cemento. Para 1985, su transformación física era completa. La mujer robusta y de mirada esquiva que había ingresado al penal se había convertido en un espectro demacrado. Su cabello, que había vuelto a crecer de manera irregular, mostraba mechones blancos prematuros. Su piel había adquirido una palidez enfermiza producto de la falta de sol. Pesaba 20 kilos menos que al momento de su arresto. Los guardias que la vigilaban comentaban entre ellos que parecía un cadáver ambulante, una sombra de lo que alguna vez fue un ser humano. El sistema penitenciario intentó, de manera esporádica,
integrarla a programas de rehabilitación. Fue asignada a un taller de costura donde las reclusas confeccionaban uniformes escolares para una empresa local. Rosa María demostraba habilidad con la aguja. Sus manos se movían con precisión mecánica, pero nunca levantaba la vista de su trabajo. No interactuaba con nadie. Durante los recesos, permanecía sentada en un rincón, con la mirada fija en un punto indefinido de la pared. Las otras internas habían dejado de hostigarla activamente, no por compasión sino por indiferencia. Se había convertido en algo menos que humano para ellas, un mueble más del taller, una presencia que simplemente se toleraba. En San Blas, el escándalo comenzaba a desvanecerse en la memoria colectiva, como todos los escándalos eventualmente lo hacen. Las nuevas generaciones conocían la historia como una leyenda oscura, algo que sus padres mencionaban en voz baja cuando querían ilustrar hasta dónde podía caer un ser humano. El rancho abandonado seguía allí, deteriorándose bajo el sol implacable de Nayarit. La naturaleza reclamaba lo que era suyo. Enredaderas cubrían las paredes. El techo del establo había colapsado completamente, y familias de tlacuaches y mapaches habían establecido sus guaridas entre los escombros. Los turistas que visitaban San Blas para ver las playas y los manglares ocasionalmente preguntaban por el rancho maldito, y algunos guías locales, los más oportunistas, incluían una parada ahí en sus recorridos, narrando versiones cada vez más exageradas de los hechos. Lucía Ramírez, la vecina que había destapado el caso, nunca se recuperó emocionalmente de lo que presenció. Desarrolló insomnio crónico y episodios de ansiedad severa. Su esposo, Tomás, contaba que despertaba gritando en las noches, reviviendo aquella tarde de febrero. Buscó ayuda con el padre Cornelio, quien le ofreció oraciones y le aseguró que Dios eventualmente borraría las imágenes de su mente. También visitó a una curandera en un pueblo cercano, quien le preparó limpias con huevo y hierbas. Nada funcionó. Las imágenes permanecían, nítidas y perturbadoras, reproducidas en su mente cada vez que cerraba los ojos. En 1986, Lucía y su familia se mudaron a Mazatlán, buscando un nuevo comienzo lejos de los recuerdos. Pero según su hija mayor, que años después concedió una entrevista a un programa de radio, su madre nunca fue la misma. Murió en el 2003, llevándose a la tumba los detalles exactos de lo que vio aquel día, detalles que se negó a compartir incluso con su confesor. El doctor Felipe Mendoza, el psiquiatra que había evaluado a Rosa María, utilizó el caso como base para varios artículos académicos que publicó en revistas especializadas de psiquiatría. Sin mencionar el nombre real de su paciente, analizaba los mecanismos psicológicos detrás de las parafilias extremas, el papel del trauma infantil en el desarrollo de conductas sexuales desviadas, y las deficiencias del sistema de salud mental en México. Sus trabajos fueron bien recibidos en círculos académicos, pero generaron controversia en la opinión pública. Grupos conservadores lo acusaron de humanizar a un monstruo y de buscar excusas para lo inexcusable. El doctor Mendoza defendía su postura. Comprender no equivale a justificar, argumentaba, y sin comprensión jamás podríamos prevenir casos similares. Su voz, sin embargo, era una minoría en un coro que prefería la condena simple sobre el análisis complejo. Para 1986, Rosa María cumplía ya 4 años de su sentencia. Su fecha de liberación se acercaba, pero la pregunta que nadie podía responder era, ¿qué hacer con ella después? No tenía familia que la recibiera, ningún lugar a donde ir, ninguna habilidad laboral que le permitiera reintegrarse a la sociedad. El director del penal, don Rodrigo Esquivel, enfrentaba un dilema administrativo y moral. Liberar a Rosa María significaba condenarla a una muerte lenta en las calles, víctima de su notoriedad y su incapacidad para funcionar en el mundo exterior. Mantenerla encarcelada más allá de su sentencia era ilegal. Consultó con autoridades estatales, con trabajadores sociales, con el mismo doctor Mendoza. Las opciones eran limitadas y todas poco satisfactorias. Se propuso su traslado al Hospital Psiquiátrico de Tepic, donde podría recibir tratamiento a largo plazo. Sin embargo, la institución estaba sobrepoblada y con recursos insuficientes. El director del hospital, el doctor Germán Salazar, fue claro: podían aceptarla solo si representaba un peligro inmediato para sí misma o para otros. Rosa María, en su estado catatónico, no cumplía técnicamente ese criterio. Era una cáscara vacía, incapaz de violencia pero también incapaz de cuidar de sí misma. Existía en un limbo legal y médico,
demasiado enferma para la prisión pero no lo suficientemente enferma para la hospitalización involuntaria, según los estándares burocráticos de la época. La solución llegó de una fuente inesperada. Sor Mercedes Villanueva, superiora del convento de la Caridad en Tepic, se enteró del caso a través del padre Cornelio, quien le había escrito una carta detallando la situación. La orden de hermanas se dedicaba a acoger a mujeres en situaciones de vulnerabilidad extrema, prostitutas retiradas, madres solteras rechazadas por sus familias, enfermas mentales sin recursos. Sor Mercedes, una mujer de 60 años con una convicción férrea en la redención y el perdón, ofreció un lugar para Rosa María en el convento. No sería una monja, por supuesto, sino una residente bajo cuidado permanente. Tendría una habitación, comida y supervisión constante. A cambio, se esperaría que participara en las oraciones diarias y en labores sencillas de mantenimiento, según su capacidad. La propuesta generó debate intenso dentro de la orden. Algunas hermanas, especialmente las más jóvenes, se oponían vehementemente. ¿Cómo podían acoger a alguien que había cometido actos tan contrarios a la ley de Dios? ¿No sería una afrenta a la santidad del convento? Sor Mercedes respondió con palabras que quedarían grabadas en la memoria de la comunidad. Cristo no vino a salvar a los justos, sino a los pecadores. Si nosotras, que profesamos seguir sus pasos, rechazamos a quien más necesita misericordia, entonces nuestra fe no vale nada. Después de una votación dividida, la propuesta fue aceptada por un margen estrecho. Rosa María Sánchez tendría un lugar donde ir después de su liberación. El 30 de julio de 1986, Rosa María Sánchez cruzó las puertas del Centro de Readaptación Social de Tepic como mujer libre. Libre en el sentido legal, al menos. Psicológicamente, permanecía encadenada a demonios que ningún juez podía sentenciar ni ninguna celda podía contener. Sor Mercedes la esperaba en la entrada, acompañada por Sor Beatriz, una hermana joven encargada de su cuidado inmediato. Rosa María no llevaba equipaje, solo la ropa gastada que vestía y una pequeña bolsa con efectos personales que cabían en una mano. Cuando Sor Mercedes intentó abrazarla en señal de bienvenida, Rosa María retrocedió instintivamente, encogiendo su cuerpo como un animal acorralado. El contacto humano, incluso el bien intencionado, se había vuelto insoportable para ella. El convento de la Caridad era un edificio colonial restaurado en el centro de Tepic, rodeado por muros altos y un jardín interior donde crecían bugambilias y jacarandás. A Rosa María le asignaron una habitación pequeña pero digna, una cama individual con sábanas limpias, un crucifijo en la pared, una ventana con vista al jardín y un baño privado. Para alguien que había pasado 4 años en una celda húmeda, aquello debía parecer un palacio. Sin embargo, Rosa María no mostró reacción alguna. Se sentó en el borde de la cama y miró sus manos durante horas, como si estuviera estudiando objetos que veía por primera vez. Sor Beatriz le llevó comida, le mostró dónde estaba todo, le explicó las rutinas del convento. Rosa María asentía mecánicamente, pero sus ojos permanecían vacíos, ventanas de una casa donde nadie habitaba ya. La adaptación fue dolorosamente lenta. Durante las primeras semanas, Rosa María pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación, saliendo solo para las comidas obligatorias y la oración matutina. Las hermanas notaban que comía lo mínimo indispensable, que evitaba todo contacto visual, que se encogía físicamente cuando alguien se acercaba demasiado. No participaba en las oraciones, simplemente permanecía sentada en una banca al fondo de la capilla, con las manos sobre el regazo, mientras las hermanas cantaban himnos y recitaban salmos. Sor Mercedes no la presionaba. Había visto suficiente sufrimiento humano para saber que la sanación, si acaso era posible, requería tiempo medido en años, no en semanas. Un cambio sutil comenzó a manifestarse en octubre. Rosa María empezó a caminar por el jardín del convento durante las tardes. Al principio solo daba vueltas alrededor del perímetro, manteniendo distancia de las hermanas que también disfrutaban del espacio. Pero gradualmente, comenzó a detenerse frente a las plantas. Tocaba con cuidado las hojas de las bugambilias, observaba las mariposas que revoloteaban entre las flores, se arrodillaba para examinar las hormigas que transportaban pequeñas cargas. Sor Beatriz, que la vigilaba discretamente, reportó a Sor Mercedes que Rosa María había llorado por primera vez mientras observaba un colibrí alimentándose de las flores rojas del jardín.
Eran lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas, sin que ella hiciera intento alguno de secarlas. Sor Mercedes decidió asignarle responsabilidades simples relacionadas con el jardín. Rosa María podía regar las plantas, arrancar maleza, barrer los senderos de piedra. Eran tareas que no requerían interacción con otras personas, pero que le daban propósito y estructura. Para sorpresa de todos, Rosa María se dedicó a estas labores con una intensidad casi obsesiva. El jardín se convirtió en su refugio y su terapia. Trabajaba horas bajo el sol, con las manos hundidas en la tierra, sudando y esforzándose físicamente de maneras que no había hecho en años. Las plantas respondían a sus cuidados, florecían con más vigor, crecían más verdes. El jardín completo parecía transformarse bajo su atención. Con el tiempo, Rosa María comenzó a comunicarse, aunque de manera muy limitada. No con palabras, sino con gestos. Un asentimiento de cabeza para agradecer la comida. Una leve inclinación a cruzarse con una hermana en el pasillo. Ocasionalmente, ayudaba en la cocina pelando verduras o lavando platos, siempre en silencio, siempre con esa mirada distante que sugería que su mente habitaba en otro lugar. Las hermanas aprendieron a leer sus necesidades sin que ella tuviera que expresarlas verbalmente. Desarrollaron un entendimiento tácito, una forma de convivencia basada en el respeto a su trauma profundo y a su necesidad de distancia. En 1988, 2 años después de su llegada al convento, Rosa María pronunció sus primeras palabras. Sor Beatriz estaba en el jardín cuando escuchó una voz débil y oxidada por el desuso. Las rosas necesitan más agua. Rosa María estaba arrodillada frente a un rosal marchito, tocando con delicadeza los pétalos secos. Sor Beatriz, conteniendo su sorpresa, simplemente respondió: «Tienes razón, voy por la manguera». Fue un momento pequeño pero trascendental. La mujer que había sido declarada monstruo por la sociedad, que había sido golpeada y marcada en prisión, que había pasado años en silencio casi total, estaba comenzando a reconectar con el mundo, así fuera a través de plantas y tierra. El doctor Mendoza visitó el convento en 1989 para una evaluación de seguimiento. Conversó brevemente con Rosa María, quien ahora podía sostener intercambios cortos, aunque siempre relacionados con el jardín o con tareas concretas. Evitaba cualquier mención de su pasado, cualquier pregunta sobre sus sentimientos o su familia. El diagnóstico del doctor fue cauteloso. Rosa María había desarrollado estrategias de supervivencia, pero su psique permanecía profundamente fragmentada. Probablemente nunca recuperaría una funcionalidad social completa. Sin embargo, había encontrado un espacio donde podía existir sin causar daño ni recibirlo. En el contexto de su historia, eso podía considerarse un éxito relativo. Los años continuaron su marcha inexorable. Rosa María envejeció en el convento, convirtiéndose en parte de su estructura física y espiritual. El jardín bajo su cuidado se volvió legendario entre los visitantes, un oasis de belleza donde brotaban flores exóticas y pájaros cantores construían nidos. Las hermanas más jóvenes, que llegaban al convento sin conocer su historia, la veían simplemente como la jardinera silenciosa, una mujer mayor de pasado desconocido que prefería la compañía de las plantas sobre la de los humanos. Algunas de las hermanas originales, que conocían su identidad, mantenían el secreto celosamente. Rosa María merecía ese anonimato, esa oportunidad de existir sin el peso constante de su notoriedad. Sor Mercedes falleció en 1997, a los 75 años. En su lecho de muerte, Rosa María estuvo presente, sosteniendo la mano arrugada de la monja que le había dado refugio cuando nadie más lo haría. Fueron las únicas lágrimas que alguien vio derramar a Rosa María en 11 años de residencia en el convento. Después del funeral, Rosa María plantó un jacarandá en el centro del jardín, el árbol favorito de Sor Mercedes. Cada primavera, cuando el árbol se cubría de flores moradas, Rosa María pasaba horas sentada bajo su sombra, quizás recordando, quizás simplemente existiendo en el presente. El pueblo de San Blas eventualmente olvidó, como todos los pueblos olvidan. El rancho abandonado finalmente colapsó completamente en una tormenta tropical del 2001. La tierra fue comprada por un empresario de Guadalajara que construyó una casa de veraneo, sin conocer la historia del terreno. Las nuevas generaciones no sabían quién había sido Rosa María Sánchez ni lo que había ocurrido en aquel lugar. El escándalo que había sacudido a Nayarit se convirtió en una nota al pie de la historia local,
algo que ocasionalmente aparecía en recopilaciones de casos criminales extraños o en foros de internet dedicados a lo macabro y lo inexplicable. Rosa María Sánchez murió el 11 de marzo del 2009, a los 59 años. Un paro cardíaco mientras trabajaba en el jardín que había cultivado durante 23 años. La encontraron recostada entre las bugambilias, con tierra bajo las uñas y una expresión que las hermanas describieron como pacífica. No dejó testamento ni posesiones de valor. Fue enterrada en el cementerio del convento, bajo una lápida simple que solo llevaba su nombre y las fechas de su nacimiento y muerte. No había epitafio, no había mención de su historia, nada que atrajera curiosos o cazadores de sensaciones. El caso de Rosa María Sánchez permanece como uno de los episodios más perturbadores en la historia criminal de Nayarit. Plantea preguntas incómodas sobre la naturaleza humana, sobre los límites de la compasión y el perdón, sobre cómo una sociedad debe responder ante actos que desafían toda comprensión moral. ¿Era Rosa María un monstruo, como la mayoría creía? ¿O era una víctima de traumas tan profundos que destruyeron su humanidad mucho antes de que cometiera sus crímenes? Quizás era ambas cosas. Quizás era algo que nuestras categorías simples de bien y mal no pueden capturar adecuadamente. Lo que sí sabemos es que su historia dejó cicatrices invisibles pero permanentes. En las personas que la conocieron, en los animales que sufrieron bajo su cuidado, en las leyes que se modificaron como resultado de sus actos, en los profesionales que intentaron comprenderla y ayudarla, y en todos nosotros que, al escuchar su historia, nos vemos forzados a confrontar las profundidades del sufrimiento humano y las alturas de la depravación a las que ese sufrimiento puede conducirnos. El jardín del convento de la Caridad sigue floreciendo. El jacarandá que Rosa María plantó en honor a Sor Mercedes ahora mide más de 10 metros de altura. Cada primavera, cuando se cubre de flores moradas que caen como lluvias sobre el suelo, las hermanas recuerdan a la mujer silenciosa que encontró redención, si es que tal cosa fue posible, con las manos hundidas en la tierra y la mirada perdida en horizontes que solo ella podía ver. Hay historias que la luz del día prefiere mantener ocultas, episodios que desafían nuestra comprensión de lo humano y nos recuerdan que la realidad supera cualquier ficción por perturbadora que ésta sea. Si este relato ha removido algo en tu interior, si te ha hecho reflexionar sobre la fragilidad de la mente humana y los abismos que pueden abrirse cuando esa fragilidad se quiebra, entonces ha cumplido su propósito. Estas historias existen no para entretenernos con el morbo, sino para recordarnos que detrás de cada titular sensacionalista hay seres humanos complejos, tragedias entrelazadas y preguntas sin respuestas fáciles. Si deseas seguir explorando los rincones más oscuros de la historia real, aquellos casos que la sociedad prefiere olvidar pero que merecen ser recordados y analizados, este espacio seguirá aquí, iluminando las sombras con la única herramienta que tenemos, la verdad, por incómoda que resulte. Porque las historias más importantes no son siempre las más agradables de escuchar, pero son las que más necesitamos conocer. Nos vemos en la próxima historia, donde nuevamente descenderemos a las profundidades de lo que el ser humano es capaz cuando las circunstancias y la enfermedad mental convergen en el lugar y momento equivocados. Hasta entonces, recuerda, la oscuridad existe para que apreciemos la luz, y conocer el mal nos ayuda a valorar el bien.